¿Qué tal? Soy el ingeniero Giancarlo Juan Pavara. Anteriormente he hecho algunos videos sobre el método de elementos finitos y en NeoStru estaba comenzando un nuevo curso sobre programando el método de elementos finitos. Entonces, en este video quiero mostrarles otro ejemplo que no está dentro del curso, pero que toma un tema similar al que hemos tocado, que es el análisis no lineal de elementos finitos continuos, como en este caso podrán ver. Estos son elementos finitos de tipo hexaédrico de 8 nudos y el mallado se está haciendo en la herramienta JIT, que justamente está así dentro de la programación de los temas y que en la cual se enseña a usarlo para poder hacer algunas discretizaciones, ¿no? JIT es un software de código abierto. Y en esta ocasión estoy mostrando un programa basado en esta bibliografía que justamente tiene introducción a la no linealidad, al análisis no lineal de elementos finitos, en la cual muestra algunas rutinas, muestra la teoría, también como parte del curso hay teoría, y muestra algunas rutinas en programación de MATLAB, que es un programa bastante conocido y bastante usual en la parte práctica, en la parte académica, más aún, en la cual se nos explica, ¿no? Algunos detalles teóricos y luego algunos ejemplos básicos con elementos, con un solo elemento o poca cantidad de elementos. Bueno, en este caso yo lo he querido extender, he querido hacer uso de estas bibliografías que tiene, de estos programas que tiene, a un programa un poco más complejo como es el de esa plancha que estaba mostrando, que justamente la tenemos también en esta bibliografía de Hinton y Owen, análisis de plasticidad, análisis y teoría de plasticidad en elementos finitos, que viene a analizar este problema de una tubería que solamente se estudia el cuarto de circunferencia y hay una presión interna. Entonces, esa presión va aumentando hasta que lleguemos a la plastificación, a la no linealidad del material, que tiene una característica de fluencia de 24 dinanewtons, que esto es 10 newtons, ¿ok? 10 newtons por milímetro cuadrado. Entonces, finalmente el resultado no lineal es esto y nos pide hacer como ejercicio llegar a ese cálculo. Acá podemos buscar, por ejemplo, la función Shapel, en la cual hace el cálculo de algunas funciones que ya hemos explicado en otro video sobre las funciones de forma, las derivadas de las funciones de forma. Es un video que lo pueden ver también en mi página de YouTube que tenemos por acá. Mm, Es uno de los videos que recientemente se han subido y que está teniendo también buena acogida, entonces les recomiendo revisarlo. Este de acá, el método de elementos finitos, la parte teórica en una dimensión, dos y tres dimensiones. Entonces, en él se muestra la, la teoría sobre los elementos finitos. Y acá vendría a ser una práctica, por ejemplo, en el caso no lineal. Es un programa que recién he estado revisando, entonces hay otros programas que son un poco más sencillos y con la misma potencialidad de este de acá, entonces yo les sugeriría revisar cualquiera de ellos. Por ejemplo, cuando reviso un nuevo programa, hay que saber, para hacerlo propio, hay que saber qué significa cada una de las variables, ¿no? Acá en esta función, por ejemplo, nos va a dar la matriz de constitutiva, está como datos de entrada el número de elementos, la dimensión del problema, las coordenadas del problema y la conectividad de elementos, ¿no? Se van a usar algunos puntos de integración, va a haber un contador de los puntos de integración y vamos a tener algunos bucles para los elementos y hacer los cálculos de sus funciones. Por ahí vamos a hacer el cálculo de las deformaciones
el cálculo de los esfuerzos, como conocemos la matriz constitutiva por las deformaciones, y estos esfuerzos se guardan en un vector sigma global para todos los puntos de integración. Por acá, bueno, vamos a pasar al programa. En este caso, por ejemplo, esto que está comentado es lo que era el programa de ejemplo. Y he sacado por acá las, las funciones de ese texto, ¿no? Entramos, colocamos las coordenadas. Acá se están colocando, por ejemplo, las coordenadas a partir de JIT. Como les dije, en JIT hacemos el volumen. Estamos usando diversas herramientas, ¿no? Los programas de un lado, el preprocesador de otro y el ejemplo para hacer comprobación de otro texto. Entonces, hay que siempre tratar de llevar una uniformidad y conocimiento de todos lados para poder aplicarlo. Entonces, el mallado lo obtengo en JIT y tengo acá las coordenadas de los puntos en tres dimensiones, ¿no? Posición X, Y y la posición en Z la he reducido. Estoy usando unidades, por ejemplo, de centímetros, mientras que en el texto del problema lo tenemos en milímetros, ¿ok? Permítame un minuto. Entonces, les decía que este era el problema, es una tubería en realidad que tiene un radio interno de 100 milímetros y un radio externo de 200 milímetros. El módulo de elasticidad del material es 2.1 por 10 a la cuarta dinanewton por milímetro decinewton. En realidad no sé cómo llamarlo porque es una unidad que incluso no la encontré de manera externa, pero sé que son 10 newton por milímetro cuadrado y el coeficiente de Poisson de 0.3. Tenemos un parámetro de endurecimiento igual a cero de la derivada parcial de los esfuerzos respecto solo al incremento de deformaciones inelásticas. Entonces, eso también lo vamos a explicar a detalle en el curso, qué cosa es la pendiente H'. Entonces, sin embargo, esto de acá, los programas de este autor, estamos en la página 70, ¿no? El autor Nao Ho Kim nos da programas que podemos usar incluso con endurecimiento, ¿ok? Entonces, lo que vamos a colocar lo que vamos a colocar en el programa es las coordenadas y luego de eso colocamos las conectividades. Cada fila estaría interpretando un elemento finito. Entonces tenemos 8 nudos, que son los 8 números del programa de JIT. ¿Ok? Luego tenemos que ingresar las fuerzas externas. Y las fuerzas externas en este problema se estarían ingresando como una aplicación en cada nudo de esta presión. Entonces, se puede calcular de alguna manera aproximada qué presión deberíamos colocar y esa de ahí es aproximadamente 20 en valor numérico. Entonces, esos 20 lo vamos a tener que colocar, en cada nudo, ¿no? Entonces, esto de acá, los 20 de presión se ha multiplicado por el área en el cual se está colocando, es el área de estos elementos finitos, y se divide entre 4 para cada elemento finito, ¿no? Además de eso, hay que colocar en la dirección XY local de cada uno de ellos. Entonces, eso se está mostrando acá. En el nudo 35 y 36, solamente en la dirección 2, que sería la dirección Y, estos dos de acá. Y en los nudos intermedios hay que usar el ángulo de aplicación para colocar una carga en la dirección 1 y en la dirección 2. En las en el nudo 9 y en el nudo 10 tenemos solamente cargas horizontales. Luego de colocar la geometría y las cargas externas, hay que colocar las restricciones de desplazamiento, que vendrían a ser estos 12 nudos. Los nudos 1, 2, 3, 4, 9 y 10 van a estar restringidos en la dirección Y, porque solamente tienen a desplazarse por simetría hacia afuera de lo que sería el radio. Entonces solamente vendrían a estar desplazándose en la dirección 1. Y los de acá, los de la vertical, estarían desplazándose solamente en la dirección 2, en dirección radial.
Entonces, eso se da por simetría de la tubería, por eso es que solamente estamos estudiando un cuarto de la tubería y no lo que vendría a ser los otros los otros tres cuadrantes. Luego de tener eso, por ser un problema no lineal, por ser un problema no lineal, la carga externa, la carga P, no la podemos aplicar de golpe, no la podemos aplicar 20 y con eso obtener esta curva, ¿no? Lo que se tiene que hacer es colocar la carga a través de pequeños incrementos. Bueno, esos incrementos están descritos acá, en esta parte del programa, que vamos a iniciar en la posición cero y vamos a llegar al 98%. En realidad, como no llega a 20, no podemos llegar a 20 porque eso tendería a hacer demasiadas iteraciones para el problema. Entonces, yo ya calculé que aproximadamente es para 98% para no llegar a un error. Entonces lo llevamos solamente hasta el 98%, incluso el último resultado no es tan satisfactorio, y con un incremento de cada 2%. ¿Ok? Acá nuevamente en qué posición iniciamos y en qué posición terminamos. Incluso esta parte en el libro se nos explica que podemos ingresar distintos incrementos, es decir, yo puedo poner acá una coma y, y coloco que va a ser incrementos distintos, ¿no? Que, por ejemplo, acá yo lo quiero llevar solamente hasta punto 5 y acá comienzo en punto 5 y termino en uno con otro incremento distinto, ¿no? Cada punto 5. ¿Ok? Eso está en el problema de ejemplo del libro y lo pueden tomar en cuenta. Luego que hemos colocado cómo se va a ir incrementando la carga, cada 2% hasta el 98%, tenemos que colocar las propiedades del material. Y algo que no se usa mucho, por ejemplo, normalmente en los problemas de mecánica nos dan más estos dos parámetros, que es el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Pero hay otros dos parámetros que normalmente están en el estudio de la mecánica, que son los valores de bueno, ahorita se me ha ido el nombre. Si alguien lo recuerda, incluso lo podría colocar, que son lambda y mu. Ay, se me acabo de recordar. Son constantes de la ME. ¿Ok? Lambda y mu son constantes de la ME. Que podemos escribir también la ecuación constitutiva con valores de lambda y mu, de las constantes de la ME. Que vendría a tomar esta forma, ¿no? Un poco más sencilla. Lambda más 2 mu entre lambda. Lambda, perdón, no es división, son distintos términos. Lambda fuera de la diagonal y lambda más 2 mu. Y eso relacionado al al coeficiente de Poisson y al módulo de elasticidad tomarían estas dos fórmulas, ¿no? Mu vendría a ser igual por ejemplo, al módulo de corte, ¿no? Al módulo de corte, al módulo de corte G, que es el módulo de elasticidad entre dos veces uno más Poisson. Entonces, estos valores en las unidades que estoy trabajando, Newton por centímetro cuadrado, las colocamos en el programa. Este es lambda, este es mu, pero hasta ahí llegamos en la parte lineal. Para la parte no lineal necesitamos otros datos. Por ejemplo, podría colocar yo acá la pendiente h para el endurecimiento, pero como va a ser plasticidad perfecta, puedo colocar solamente valor de 0 en h, que luego de llegar a la fluencia vamos a tener una pendiente constante. Y para la fluencia necesito colocar un valor de esfuerzo de fluencia, que vendría a ser a 24.000 newton por centímetro cuadrado. Entonces eso entra como propiedades del material. Acá hay algunos datos dentro del programa que me van a servir a la iteración no lineal. Por ejemplo, la cantidad de iteraciones máximas para Newton-Raphson. Nuevamente, como va a ser un problema no lineal, hay que usar un proceso iterativo, un método numérico que me ayude a calcular resultados aproximados. Y el más conocido es Newton-Raphson. Entonces acá se indica hasta cuántas iteraciones como máximo vamos a usar. Si ese residuo no converge, entonces hay que indicar una tolerancia para no irnos al infinito cuando no converge. Una cantidad total de veces que podemos salir que podemos salir por esa divergencia y la tolerancia para la convergencia, ¿no? Que tiene que ser menor, 1 por 10 a la menos 4. Abrimos un archivo de resultados
que se está escribiendo como output.txt. Está acá y lo puedo eliminar porque lo voy a volver a correr. Y acá está el programa principal. Esta parte del programa es solamente para introducir datos y leer. Y la parte más, más desarrollada y que todavía incluso me falta revisarla, no la tengo a detalle, es este programa no lineal FEA, no linear finite element analysis, ¿no? Yo me imagino que eso es, ese es el motivo por el que le ha puesto ese nombre el autor. Entonces entran todos estos parámetros, ¿no? Estos parámetros de no linealidad, la forma de cómo incrementamos las cargas, el archivo de resultados. MIT me va a indicar si el problema es lineal, no lineal, plástico o hiperelástico. Entonces, para el caso no lineal plástico es uno. Las propiedades del material, la fuerza externa, los desplazamientos totales, las coordenadas y las conectividades de los elementos. Luego de salir de eso va a terminar. Vamos a revisar un poco de lo que yo ya revisé en esto. Y por ejemplo, si analizamos y vamos hasta acá y entramos a esta parte del programa, me lleva a esa función, no linear finite elements. Y una ventaja que tiene, como menciona el autor, es que ese programa no solamente me resuelve problemas no lineales, sino que también me resuelve problemas lineales. Quizá la única observación es que no es tan variable, lo único que la constante que tiene es que va a resolver problemas de este tipo, volúmenes hexaédricos, perdón, de 8 nudos, y además que va a usar 8 puntos de integración dentro de cada uno de estos elementos. Como he explicado en otro video, los puntos de integración serían los puntos donde se calculan las, las deformaciones y finalmente los esfuerzos, ¿no? Entonces, tenemos esto de dato, tenemos las coordenadas, vean ahí están las coordenadas y las conectividades, y las fuerzas externas incluso en cada nudo. Entonces vamos a ir avanzando, por acá se recuperan algunos datos, algunos desplazamientos. Acá incluso me hace un chequeo de la conectividad, si es que el problema está bien colocado, ¿no? Bien dimensionado. Si es que, por ejemplo, JIT me hace una numeración, JIT me hace una numeración de los elementos, ¿no? 34, 39, 41, en el sentido que JIT maneja, y eso no necesariamente es adecuado para este, para este problema. Entonces, acá me hace un chequeo y yo puedo reescribir mi lista de conectividades para que sea acorde a este programa. ¿Ok? Entonces, acá hay otra función, por ejemplo, pltset, me va a dar acá me va a dar la matriz constitutiva D. Entonces, yo voy a avanzar hasta acá, por ejemplo, y ahí voy a entrar. Y por acá se está calculando esa matriz D, ¿no? Puedo avanzar hasta acá y ahí se calcula la matriz D. Cuando yo salgo de esa función, plset, ya he salido de esa función, entonces ya tengo la matriz D, la matriz constitutiva del material en el rango elástico, que luego tiene que ser cambiada al rango plástico. Luego me hace las conectividades, voy a ir avanzando y por acá me va a estar mostrando, voy a llegar acá, por ejemplo. Acá, como MIT es mayor a 1, vamos a estar en un caso de plasticidad. Quizá por el primer incremento no llegamos a la plasticidad, pero el programa igual lo verifica si es que ya plastificó y si es que no, vuelve a calcular la matriz de elasticidad, que puede salir muy similar. Entonces, si entramos ahí, por ejemplo, step in, podemos verificar que va a tomar los puntos de integración. Vean, acá solamente me toma los puntos de integración incluso en una dirección, dos puntos de integración, ¿sí? Dos puntos de integración, pero eso es por cada dirección. Es decir, del otro video tenemos, bueno, esta es otra presentación dentro del curso. Y si lo que tenemos es esto, este es el elemento finito volumétrico de 8 nudos.
Entonces, dentro de él hay puntos, se puede tomar dentro de él un punto en el cual yo calcule las deformaciones. Yo calculo dentro de las deformaciones y con las deformaciones calculo los esfuerzos. ¿Ok? Entonces, si yo tendría el caso de una dimensión, el caso unidimensional, en ese caso unidimensional se está planteando dos puntos de integración, que son puntos de integración de Gauss que tienen valores conocidos, menos 0,57 y 0,57. Y estos deben tener un peso, que tienen el peso 1 y 1. Es un factor de importancia, por así decirlo. Pero en el caso tridimensional vendría a ser esto llevado al caso de tres dimensiones, ¿no? Plantear una dirección Y en la cual también se proponen dos puntos de integración, menos 0,57 y 0,57. Esto no es el centro de coordenadas, ¿ok? Pues no tendría sentido, el 0 está por acá y el 0 está por acá. Y por ahí se plantea también la dirección Z, ¿sí? La dirección Z y tiene también, se está planteando dos puntos de integración. Entonces, esos puntos de integración se llevan al espacio tridimensional, ¿sí? Se llevan al espacio tridimensional y forman los 8 puntos de integración, una combinación en las tres dimensiones de dos puntos en cada dirección. Eso es lo que tenemos acá. Estas 8x representan los 8 puntos de integración dentro del elemento cúbico. ¿Ok? Entonces, por acá acá hay un bucle de los elementos, de 1 a la cantidad de elementos, porque vamos a entrar a calcular eh, las matrices de rigidez de todos ellos. Vamos a avanzar un poco más. Por acá se recuperan desplazamientos si es que hubiesen sido calculados. Y vamos a avanzar hasta acá, por ejemplo. Volvemos a encontrar la función shape. No sé si antes lo mostré. Acá cuando estábamos todavía por acá. Dentro de este PLZ me parece que está shape. No. Antes de esto se vuelve a usar la función shape. Pero bueno, vamos a tomarla acá. Estamos acá y vamos a entrar en shape. Shape es una función importante porque me devuelve las funciones de forma, shape function, SF, y me devuelve el gradiente de las funciones de forma, que son las derivadas de las funciones de forma, y acá hace un cálculo en las coordenadas naturales y coordenadas globales, que es algo que he explicado en el otro video. Por ejemplo, acá están las funciones de forma en coordenadas naturales y nosotros para calcular las deformaciones necesitamos las derivadas de estos, ¿sí? Por eso les recomendaría ver el video anterior para poder quizás entender un poco más de esto si es que no tienen conocimiento. Entonces necesitamos las derivadas de estos para obtener las deformaciones y eso es lo que hace esta función. Toma esos puntos, el primer punto de integración, vean, ahí es negativo, 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 en 0,57. Toma los puntos de integración y con ese punto de integración va a calcular, avanzamos. Acá yo hago algunas anotaciones, ¿no? Algunas anotaciones ha hecho el autor, algunas estoy haciendo yo. Y llegamos hasta acá, por ejemplo, con SF, Shape Function. Me va a calcular las funciones de forma en este valor del punto de integración. ¿Sí? Entonces yo avanzo y ahí ya lo calculó. El primero que ha calculado es en el primer punto de integración, perdón, es la primera función de forma en ese punto de integración. Eso vale 0,49. Entonces acá hay un bucle para los 8 puntos de integración. No, perdón, para las 8 funciones de forma. Sí, perdón, para las 8 funciones de forma. Y para cada función de forma necesita las derivadas respecto de chi, de eta y de psi. ¿Ok? Entonces, si derivamos, por ejemplo, n1 respecto de chi, me va a quedar menos 1 por un octavo por estos de acá, ¿no? Por estos dos factores. Entonces, eso está acá. Este quark tiene el valor de un octavo por xp es el menos 1
este de acá es el segundo factor, porque este xi0 en su posición 2 es esto, 1 más chi2 por yp. Eso de ahí es este segundo factor, 1 menos eta es chi2 eta, y el valor de yp es igual a este menos 1, ¿ok? Estos serían xp, yp y zp. Las 8 combinaciones de estas funciones de forma en sus posiciones, ¿ok? Entonces acá está calculando las derivadas de las funciones de forma en coordenadas naturales. Para los que lleven el curso van a ver que vamos a hacer bastante de esto. Calcular el jacobiano, calcular determinante del jacobiano, inversa del jacobiano, y con eso calculamos la- las derivadas de las funciones de forma en coordenadas globales. Acá están en coordenadas naturales, que es un sistema que no me ayuda, es una ventaja, pero no soluciona todo. Entonces yo necesito en coordenadas globales y hay que multiplicar la inversa del jacobiano por las derivadas en coordenadas naturales. Entonces ya salgo de esta función y ya tengo ahí el determinante y las derivadas. Vean que es una matriz de 3 filas con 8 columnas. Entonces, por ahí tengo el factor, que esto ya está multiplicado por el determinante y por el peso en cada dirección, ¿no? Que ven es 1. Entonces, vamos a avanzar. Perdón, avancé mucho. Mm, He avanzado, bueno, ya salí de acá, ya salí de esta verificación de la matriz plástica y luego he hecho yo algunas anotaciones adicionales para el caso del problema que estamos viendo. Bueno, se me ha quedado este cuadro, me van a disculpar ahí en la parte de la presentación. Y he hecho, por ejemplo, estoy sacando acá en resultado, además del output que me va a dar el resultado completo en cada incremento, yo estoy sacando de resultado los desplazamientos en el grado de libertad 25. Ese desplazamiento del grado de libertad 25 es esto de acá. Está relacionado al desplazamiento del nudo 9. ¿Ok? El nudo 9 por 3 menos 2 es el grado de libertad en X. 9 por 3, 27 menos 2, 25. Cada nudo tiene 3 grados de libertad porque estamos en el espacio tridimensional. Entonces eso es lo que tenemos acá. Yo estoy guardando los desplazamientos. Lo voy a guardar en un vector U. ¿Ok? Bueno, voy a salir de esta parte. Por ahí ya hay bastantes iteraciones que hace para cada incremento y mete más variables, ¿no? Pero al final yo he tomado la parte del resultado que va a estar acá, en realidad luego de la primera iteración. Siempre va a pasar después de la primera iteración, donde todavía no tiene un resultado anterior. Para el método de Newton-Raphson necesita una iteración siguiente, entonces eso está por acá. Por eso acá está solamente si es que ha pasado de la primera iteración del i-step mayor o igual a 0. Vamos a salir y ahí ya me está escribiendo los resultados de este desplazamiento en el nudo 25. Bueno, ya salí del análisis no lineal, avanzo y esos desplazamientos U los guardo, están en forma de fila, yo los guardo en forma de columna con la transpuesta. Y en P voy a estar colocando un vector con los incrementos, ¿no? De 0 a 0.98, cada 0.2 es esto de acá. Entonces yo avanzo ahí y pueden ver el valor de P. Acá está. Estamos acá con el valor de P. 0, 0.2, 0.4, 0 tantos. Pero esos de ahí son los incrementos de la presión. Y la presión que tenemos en realidad es esto de acá es una presión de 20 que les dije que le había colocado, ¿no? Que habíamos colocado en estas cargas nodales. Entonces, eso de ahí lo avanzamos, por eso lo multiplico por 20. Y luego ploteo estos resultados, ¿no? De los desplazamientos y la carga aplicada. Le doy un formato a la línea y lo puedo plotear, lo puedo ver. Ahí está.
Entonces, esto de acá estaría reflejando la respuesta no lineal cuando llega a la plastificación. Por acá hay un criterio de plastificación. Cuando la pendiente cambia, eso significa que en el programa no lineal está la parte de la programación de von Mises, que es una parte dentro del curso que he elaborado en NeoStru. Pueden buscarlo, pueden comentar o pueden buscar la página de NeoStru. O lo vamos a mostrar, ¿no? Vamos a mostrarlo. Este es un curso que está iniciando el 21 de marzo, pero vamos a tener otros inicios. Entonces, el curso es Programando el método de elementos finitos, en los cuales también uso otra herramienta que es Fortran, que tiene un nivel más eficiente para solucionar problemas de grandes decimales y MATLAB para algunos casos básicos. Por ejemplo, acá este es un problema un poco elaborado y entonces tiene ahí una cantidad alta de decimales que por ahí cuando trata de solucionar, el programa menciona, ¿no? Hay una cercana a una singularidad que debe ser cuando la matriz de rigidez está pasando a dividir para calcular los desplazamientos, pero todavía puede solucionar esto, ¿no? Entonces, en el caso del curso, estamos haciendo la no linealidad incluso en la programación Fortran con otras librerías un poco más sencillas que también explico paso a paso y junto a la teoría. ¿Ok? Entonces, con esta parte de resultados, nosotros podemos hacer una comparación. No sé si acá ya la había tomado. Acá lo que he sacado son estos desplazamientos U, ¿sí? Estos de acá. El último es 3,73 por 10 a la menos 2, que es este de acá. Bueno, acá me he quedado en 2,86, que sería este de acá, 2,86. El anterior es 2,59, que es 2,59, 2,45 por esa a la menos 2, 2,31. Y esos están relacionados a cada incremento, ¿no? Acá están los incrementos, 0,2, 0,4, 0,0, hasta 0,96. El último ya lo borré porque estaba fuera de la solución. Entonces, estos de acá están en centímetros. Yo lo multiplico por 10 para pasarlo a milímetros y estos de acá están en porcentaje. Los multiplico por 20 para pasarlo a presión. Entonces, eso lo graficamos desplazamientos versus la presión y lo podemos comparar al resultado del libro, ¿no? Ese libro incluso está estudiado en otra bibliografía, acá, con esta bibliografía, que está programado en el software matemática. También tengo este programa en matemática y los resultados también son acordes. Por ejemplo, acá me indica cómo cambia la matriz de rigidez elastoplástica, ¿no? La matriz de rigidez elastoplástica es la matriz de rigidez normal, a la que hay que quitarle esta definición a partir de la definición de que las deformaciones son una suma de deformaciones elásticas y plásticas. Entonces, ahí nosotros necesitamos calcular, por ejemplo, para comparar al esfuerzo de von Mises, la segunda invariante del esfuerzo desviador. Quizá todo eso sea algo en este momento que todavía no lo he explicado, algo abstracto, o quizá algunos ya tengan conocimiento, pero lo vamos a explicar en el curso de manera detallada. Entonces, acá podemos colocar esto. Esto de acá le damos un formato sin relleno, lo traemos adelante y lo colocamos aproximadamente por acá, ¿no? Este eje tiene que tener como máximo 20. Ahí tenemos 20. Y en la parte del horizontal llega hasta 0,4. Ahí tenemos, ¿no? Una buena aproximación del rango no lineal del experimental con lo que estamos obteniendo con un programa de código abierto. Incluso no sé qué tanta diferencia hay, pero con el otro, con este de acá, teníamos un resultado un poco más exacto incluso.
no sé al final cuál de las dos bibliografías uno tomaría para presentar algún informe, pero las dos son bastante similares. Se llega a 20 y la parte después de este punto ya la presión los desplazamientos se disparan, ¿no? Porque ya llega el régimen plástico donde los esfuerzos ya no incrementan, solamente incrementan las deformaciones. Esto llega, por ejemplo, hasta 0,32. Y el vector de 0 está por acá. El vector de 20 está ahí. El vector de 0 y 0,32. Ok, tenemos una solución similar, ¿no? En ambos casos para distintas bibliografías. Muy bien, entonces mi recomendación sería que busquen textos de esta manera, como este de acá. Es un texto, por ejemplo, que yo no tenía, no lo añadí a la parte de los programas. He tomado otros programas de MATLAB para hacer el curso. Y este de acá me parece bastante adecuado. Vean, yo hago algunas anotaciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace en cada parte del programa? Ir viendo la teoría y eso vamos explicando, ¿no? Cómo es que se cambia la fuerza. Esto de acá, por ejemplo, es importante, ¿no? La diferencia de la fuerza externa menos la fuerza interna sería el desbalance de un análisis no lineal, ¿sí? La fuerza externa menos la fuerza interna es el desbalance y es finalmente lo que se resuelve en un problema de Newton-Raphson. Por ejemplo, acá podemos hacer alguna anotación en el anterior. Si nosotros tenemos si nosotros tenemos esto de acá, nosotros vamos a tener un problema donde tenemos desplazamiento y fuerza aplicada bajo y tenemos un resultado que va a tener que ser no lineal, ¿ok? Pero inicialmente no conocemos esta línea, ¿no? Esta línea es la que queremos hallar. Entonces, justamente el rango no lineal se basa en hacer incrementos de carga o desplazamiento y poder llegar a esta solución a través de pequeñas aproximaciones. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza, por ejemplo, un primer incremento, delta de F1, para ese incremento yo calculo un desplazamiento, delta de U1. ¿Ok? Parece que estamos todavía en el rango lineal. Y luego, para hacer un buen dibujo, voy a agregar un delta de F2. ¿Ok? Un delta de F2. ¿Sí? Cuando yo aplico delta F1, la pendiente es aproximadamente la misma a la linealidad, entonces tenemos ese resultado que converge inmediatamente. En el segundo incremento, esto de acá sucede que vamos a tener un incremento así. Debemos seguir la misma pendiente, porque esa pendiente me indica la rigidez del sistema, y yo calculo esto, ¿no? Calculo por este delta de F, por este incremento y esta pendiente que yo conozco, yo calculo este desplazamiento delta U2 debido a delta F2. Sin embargo, ahora mi fuerza externa es esto de acá. Mi fuerza externa es esto de acá. Y yo puedo calcular la fuerza interna, porque la fuerza interna es igual a la integral de B por los esfuerzos integrado en el volumen. Esa es la fuerza interna. La matriz B es la derivada de las funciones de forma respecto a las coordenadas globales. Entonces, esa es la fuerza interna. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza interna? Eso es igual a la matriz de rigidez elastoplástica ya, perdón, la matriz de rigidez, sí, la matriz de rigidez elastoplástica multiplicado por el desplazamiento total. ¿Ok? Este es el desplazamiento total.
Y para ese desplazamiento total yo lo multiplico por mi matriz de rigidez que ha sido reducida debido a que algún elemento ha plastificado. Y yo voy a llegar a lo siguiente, voy a llegar a esto de acá. Esto de acá va a ser la fuerza interna. Yo llego a la fuerza interna en un paso de cargo, en un paso de carga, debido a al desplazamiento que he obtenido de esa fuerza externa, ¿no? Pero yo luego hago una fuerza residual. Es la fuerza externa menos la fuerza interna. Esa fuerza residual es esto de acá, ¿no? Esa fuerza residual. Entonces, con esta fuerza residual vuelvo a hacer una segunda iteración, porque esa fuerza residual tiene que ser cero. Entonces, busco la pendiente, uso la misma pendiente y con esa fuerza residual calculo un desplazamiento. Vean, acá hay otro desplazamiento, delta U. Entonces, ahora mi desplazamiento total es este de acá. Para ese desplazamiento total, calculo una nueva fuerza interna. Hallo una nueva fuerza residual. Todavía no es cero o no es muy pequeña. Entonces vuelvo a calcular otro desplazamiento. Bueno, en realidad sería por ya otra pendiente, ¿no? Porque ya cambió la tangente de la rigidez. Entonces llego más rápido a que esa fuerza residual sea muy pequeña. Y cuando yo considero que es ya muy pequeña, ya no vuelvo a iterar y eso sería mi solución, ¿no? Mi desplazamiento para el incremento 2, para el delta F2. Y tengo este punto de acá que lo guardo. Tengo este punto de acá que lo guardo. Entonces, así han sido obtenidas estos puntos, esta gráfica no lineal, y así ha sido obtenido, eh, ya sabemos cuánto se va a desplazar esa tubería ante una presión, a qué presión no debemos llegar para ese caso, ¿no? Entonces, espero que les haya sido de mucho interés este video y voy a intentar subir otros videos de manera más frecuente. Les agradezco siempre a todos los que se suscriben, a los que siguen la información del canal y esto de acá ha sido es parte de esta última clase incluso, en la cual hago un desglose mucho más amplio de la no linealidad, ¿ok? Y espero que les interese y puedan seguirlo. Nos vemos en otro video. Muchas gracias. Hasta luego.